Muy tirado. Ahí Bueno, es está. hora del pelo, no, del conversatorio, así que vamos a presentar a nuestros compañeros Ahí Carlos vamos. Raimundi y Rocco Carbone, que permanece estático en la foto, pero que lo tenemos acá en el micrófono. Diga hola, Rocco. Buonasera, buonasera. Disculpen, tengo la voz tomada un poquito, ¿eh? Bueno, está bien. A veces Lo que nosotros pasa es también que a Rocco le tenemos. gusta la clandestinidad, entonces está Exacto. por eso. Sí, bueno, como todo agitador, el complot es necesario antes de la insurrección. Yo creo que es histeria, pero bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Este, No, Ruso, no, Rocco es ¿Qué sabes vos? compañero. ¿Y qué? ¿Los Histérico no compañeros no son tiene nada. histéricos? ¿Los compañeros no son No, no, no. histéricos? Pero mira qué No, verdad no, no. revelada que me venís a decir ahora. Los compañeros Sí. están a salvo de la histeria. Mira vos. ¿Cómo le va Raimundi? Usted que es un hombre serio. Bien, 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 bien. Yo en on y en off digo lo mismo. Bueno, hoy creo que van a hablar sobre, me encantó el título, que andás a ver en qué estaban pensando. ¿Cómo se llama lo que, el título que, cómo llegamos y cómo salimos? Y va a empezar Rocco. Muy bien. ¿Qué quisieron decir con esto? A ver cómo llegamos y cómo salimos. ¿A esto? Bueno, ahora vamos a sugerir alguna cosa con Carlos, pero antes de hablar quiero decir una cosa. Tengo un problema con la heladera. ¿En qué Pongo sentido? pesos en la heladera, estoy poniendo pesos en la heladera, pero me devuelve pesos. ¿A ustedes qué Ah, les pero pasa? porque vos no fuiste al del pastor Ledesma, ese es el que te convierte los pesos Ah, en dólares. Aunque también habría que preguntarle si los convierte en yuanes. bueno, entonces, no, que cagué, entonces, perdón, tengo que viajar. Increíble lo del Chaco, ¿no es cierto, chicos? Sí, es que no fui por eso. Yo Tengo, tampoco fui, Rocco. Imagínate que no voy a seguir a Milei hasta el Chaco. entonces no pongas pesos que no te va a dar dólares la heladera. Bueno, luego de Bueno, esto, ahora, después de esta, ¿podemos empezar? sí, 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 sí. Bueno, quería decir esto un poco, ¿no? La pregunta es cuándo surge o cuándo suele surgir el fascismo. Y lo primero que tenemos que tener presente siempre es que el fascismo suele surgir o resurgir en momentos de crisis. Y el surgimiento del fascismo, si lo miramos en clave histórica, suele vincularse con los comportamientos de una clase, que es paradójicamente la clase media. Sí. En esto, porque me parece que esto tenemos que repasarlo con vistas a preguntarnos cómo salir de este experimento teratológico. Sí, La ¿y te puedo experiencia, agregar algo? ¿Te puedo agregar por algo? favor. No, que un dato que reafirma lo que estás diciendo. Hoy estaba escuchando que para los sectores de más abajo, los que realmente, bueno, la clase baja, baja, la indigencia, se duplicó la tarjeta alimentar y la Ujú. UH. Es decir, que esos sectores, los de más abajo, 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 están siendo atendidos por el Estado. A donde quiere quebrar la clase media, Milei es justamente la clase media. Claro, pero se apoyó sobre la clase media. Ujú, Y lo que quería decir es esto, miren esto, la experiencia de este gobierno se empieza a organizar en un momento de crisis, ujú. disculpe, en la pandemia. Es la pandemia, sí. Ahora, ¿qué pasa con la clase media en los momentos de crisis? Bueno, en esos momentos de crisis, la clase media suele seguir a la clase social que le suele inspirar más confianza, tanto en la clave de la narrativa como en la clave de la acción. Y la clase que le puede inspirar confianza a la clase media puede ser la clase propietaria, o sea, los grandes propietarios, o le pueden inspirar confianza las mayorías populares. No creo. No, pero esto suele pasar, Sandra, cuando la gran mayoría populares tienen nitidez acerca de un proyecto de clase, cuando tienen una dirección firme, audaz, Claro, claro, claro. perspicaz, Un proyecto. cuando tienen un proyecto, exactamente. Ahora, en la pandemia, la clase media se referenció en la clase que en su mano tiene la propiedad. Ahora, cuando me refiero a la propiedad, no me refiero a la propiedad de los 50 metros cuadrados de nuestro departamento o al autito desvencijado que podemos tener, sino que me refiero a la clase que tiene en su mano la gran propiedad.
Y en la pandemia, la clase ¿Por media qué te que... parece, por qué te parece que en la pandemia la clase media se identificó con la gente más adinerada? ahora voy a tratar de Ah, responder a eso. Ahora, en la pandemia, la clase media, ¿qué hace? Se empieza a referenciar en la clase de las grandes fortunas, en la clase de las grandes fortunas que fueron acumuladas afanando básicamente la riqueza a las clases trabajadoras. Y en este sentido, ¿quién es Milei? Milei no es un outsider de la política, esto me parece que lo tenemos que tener presente, porque Milei es un político que surge del corazón del capitalismo. O sea, surge del corazón de la clase que en su mano tiene la gran propiedad. Ahora, tener la propiedad, ¿qué quiere decir? Tener grandes capitales, controlar la mediaticidad monopólica. ¿Se acuerdan cuando Milei no era presidente? Iba a la televisión todos los días, todos los minutos, todo. era el más entrevistado de todos, era el más entrevistado de Bueno, todos. exactamente. Si yo me despeino mucho y quiero ir a la televisión, no puedo hacer lo que hizo Milei porque no vengo del corazón del capitalismo. Por ende, la mediaticidad monopólica, ni a mí, ni a vos, Sandra, ni a Jorge, ni a Carlos, no nos va a atender. Ahora, tener la gran propiedad, tener la propiedad de los grandes capitales, implica también contar con una red nacional y con una red internacional de apoyos. Quiere decir contar con una jerarquía de instituciones legales e ilegales, tener una cantidad indeterminada de privilegios y estar apoyado sobre la clase de las grandes fortunas quiere decir también estar sostenido por una parte conspicua del Poder Judicial. Digo una cosa más y luego le cedo la palabra a Carlos. Ujú. La clase media, tenemos que tenerlo presente, es una medianía, es una clase sin resistencia, es una clase que cuando, por ejemplo, sobreviene el fracaso, tiene miedo, se espanta, pierde valor, y cuando sobreviene una crisis, sea una crisis económica, una crisis social, una crisis medioambiental, la clase media, ¿qué hace? Pierde esperanzas, y pierde esperanzas en la emancipación. Y cuando pierde esperanzas, empieza a tener desilusión, tristeza, apatía, frustración, descontento. Además, los estados de ánimo de la clase media son estados muy cambiantes, son rápidos, son violentos, y esa condición cambiante a la situación emancipatoria le imprime siempre cierta inestabilidad. Ahora, otra cosa que quiero decir es esta, y termino, que cuando la herramienta de la emancipación, sea movimiento, sea partido, empieza a titubear, cuando la herramienta de la emancipación se inclina hacia la socialdemocracia, cuando no es lo suficientemente decidida para guiar las expectativas de las clases trabajadoras, cuando no es lo suficientemente decidida para guiar las expectativas y las esperanzas de las clases que organizan su existencia alrededor del trabajo, en el momento de crisis sobreviene la reacción. Y cuando sobreviene la reacción, la clase media empieza a referenciarse en la reacción, aunque un minuto antes se había referenciado en la emancipación. Último, ¿por qué digo que Milei es un político que viene del corazón del capitalismo, pero que lo podemos considerar como un político de clase media desclasado? Recuerden esto, cuando era diputado rifaba el salario. Un laburante que labura no rifa el salario porque sabe lo que le cuesta ganarlo. Bueno, me parece que efectivamente estamos ante un experimento de clase media. Luego, si tengo si tenemos un poco de tiempo, agrego una cosita más. Muy bien, Carlos. Bueno, voy a tomar algunas cosas de Rocco, como siempre. Eh, Primero que es cierto que Milei es el que mejor aprovecha, convirtiendo en valores políticos los valores disruptivos que había planteado durante la pandemia, ¿no? Segundo, voy a tomar esta cuestión de crisis, ¿no? Porque la potencia que todos sabemos y cada día que pasa con más evidencia, que está en decadencia, en declive, siempre necesitó y ahora con más razón necesita crear un enemigo para poder retomar la idea de que estamos en una guerra fría, ¿no? Que es una guerra del bien contra el mal. Ahora, eh, la situación en este momento no es parangonable con la
segunda mitad del siglo XX, cuando se inicia la Guerra Fría, sino más bien con el primer tramo del siglo XX, que es cuando se inicia el fascismo, justamente. Es decir, esta concurrencia de crisis. Fíjense, hay una crisis del capitalismo, Sí. la impotencia, el declive, las resquebrajaduras que hay al interior de las élites de poder. Elon Musk pasa de ser el principal soporte financiero y propagandístico de Trump a crear un partido alternativo, Sí, la ¿no? Quiere decir que inestabilidad hay de los una, vínculos políticos también, ¿no? Eso exacto, hay forma una parte crisis, de una inestabilidad de vínculos que es es impresionante. absolutamente. Hay una crisis de la democracia. Nadie cree en esta democracia liberal tal cual como la tenemos, ya está absolutamente insuficiente y hay que repensar y resignificarla. Hay una crisis del orden internacional, es decir, crece la conflictividad en el mundo. ¿Dónde están los organismos internacionales? No existen. No existe el Consejo de Seguridad, no existe Naciones Unidas, no existen los organismos de control. No existe. Cuando concurren todas estas crisis, y además perdón, agrego, hay una deslegitimación de los grandes pilares sobre los cuales se sostuvo el orden anterior. Si uno toma, por ejemplo, la política, creer que el problema de Medio Oriente se puede resolver en clave militar, o creer que el problema del narcotráfico lo puede resolver la DEA, o creer que el problema de la inmigración lo van a resolver los muros, eh, es dar por sentado, digamos, o mejor dicho, reconocer la crisis de los patrones que ordenaron el sistema anterior. Yo porque quiero seguir respondiendo a esta pregunta disparadora de cómo llegamos. Estas cosas son multicausales y hay también una crisis interna, es decir, no hay una crisis internacional únicamente que es la que favorece el crecimiento de las ultraderechas. Y aquí me tomo de la última parte de Rocco. La sociedad argentina, el pueblo argentino, para preferir esto, tenía que estar muy cansado, Sí. muy aturdido, muy saturado. Mire, yo recuerdo que estaba en Washington cumpliendo mi tarea en el gobierno anterior, y mis pares me preguntaban, me decían, ¿cómo está la elección en Argentina? Y mirá, el candidato a presidente es el ministro de Economía. ¿Y cómo está la economía? Y entonces le Como el tenía que decir, inflación de 200 puntos, tasa de interés de referencia de 140 puntos, 11 tipos de dólar. Y entonces me decía, pero ¿a quién se le ocurre que puede ganar una elección en esas condiciones? Y además, la impotencia del gobierno, ¿no? Esa mediocridad, esa medianía, ese no ir a fondo en nada, ese gobierno timorato. Quiere decir que hay una cantidad grande de causas, tanto externas como internas, para llevarnos a esta situación. Pero quiero terminar con una cosa. Si después puedo, redondeo. Pero Sí, yo quiero hacer una pregunta. Milei no es un outsider. eh, Ahora va a salir, creo que mañana o pasado, una nota en un portal que se llama Tectónicos, donde yo trato de expresar que pese al aparente descontrol personal, trastorno de personalidad de Milei, hay una racionalidad de un proyecto, y ese proyecto es reemplazar al círculo rojo analógico, donde podrían estar Paolo Roca, Mañeto, Eurnequian, el empresariado tradicional de la Argentina, por el círculo rojo digital, por Claro, todos estos sectores, porque va al Chaco, inaugura este templo de los cielos, Bullrich libera el control de las armas, todo parece un colapso, ¿no? Un paroxismo. Detrás de ese paroxismo hay un orden, del cual, justamente por lo radical que es ese paroxismo, no vamos a poder salir si no planteamos paradigmas alternativos con la misma radicalidad, pero con un sentido inverso. ahora, por lo que escucho de los dos, se podría decir entonces que llegamos hasta aquí, en principio, porque terminó de fracasar la socialdemocracia, terminó de morirse, ¿no? Porque veníamos de muchos años de bipartidismos y socialdemocracias que decían que defendían lo que no defendían y que representaban lo que no representaban.
Mira, ¿Querés que Sandra, diga yo algo y después cierra Rocco? Dale. sí, ¿Querés, perdón, Rocco? perdón. Bueno, mirá, yo creo, sí, primero, porque me disparó esto de Sandra. Se acaban de caducar absoluta y definitivamente con la sentencia de Cristina, caduca el último estertor, el último vestigio de los pactos sociales que creíamos haber sentado en el año 83. ¿Qué tienen que ver con esto de la socialdemocracia? En distintos lugares, no solo de Argentina, de América Latina. El último pacto, ¿por qué? Porque ya no queda una mínima cuota de imparcialidad, pero se quebró el pacto de soberanía de Malvinas, se quebró el pacto de no utilizar la violencia ni la eliminación del oponente como arma para obtener el poder político, se quiebra el pacto intergeneracional del sistema previsional, se quiebra el pacto financiero, se quiebra el pacto productivo. Este muchacho quebró todos los pactos de aquella socialdemocracia que ya se ha declarado absolutamente impotente. Ahora, el otro día, y termino, cierro muy, muy cortito, me decían, sí, pero bueno, pero todavía hay mucha gente que cree, a pesar de que le va muy mal en la economía diaria, cree por el equilibrio de la macroeconomía. Pero la macroeconomía, después del informe letal del El JP JP Morgan. Morgan, declara la insustentabilidad de este modelo. Cuando este modelo cae, ¿saben lo que va a pasar? Lo mismo que pasó cuando la guerra de Malvinas. Triunfalismo, 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 rendición. Cuando sucede ese paso abrupto entre la esperanza en algo que te están vendiendo, que se declara falso de toda falsedad, hay una crisis no solo económica, sino de credibilidad. Quiere decir que el clima social, cuando esto se termine de caer, será antes de la elección, después de la elección, pero se cae. Cuando esto se termine de caer, no hay solamente una crisis económica, hay una crisis de credibilidad en estos disvalores de Milei, y es ahí donde van a entrar en la sociedad capilarmente estos paradigmas alternativos que tenemos que sembrar ya desde ahora. ¿Rocco? Sí, muy brevemente, si logro tres cosas, Andrés, si no, cortame, por favor. Dale. La cuestión de la socialdemocracia. Todo gobierno socialdemócrata no es ni bueno ni malo en sí. Un gobierno socialdemócrata es un gobierno que imagina una que las clases se pueden conciliar, o sea, que la clase que se organiza alrededor del trabajo y la clase que se organiza alrededor de la propiedad, pues, se pueden conciliar. Y frente a un conflicto entre el capital y el trabajo, el sistema político o la fuerza política socialdemócrata se inclina siempre hacia el capital. Ese es el caso de Vicentín. Lo vemos claramente durante Vicentín. O sea, hay un conflicto capital-trabajo y el bueno de Alberto Fernández, ¿qué hizo? Se inclinó hacia el capital. Claro. Funciona así permanentemente. Ahora, los gobiernos kirchneristas hasta el 15 fueron gobiernos de clase. En el 15, la clase trabajadora ganábamos el 52%, número redondo, del PBI nacional. PBI, sí. Y el capital, que seguía ganando bien, ganaba el 48%. Bueno, eso te lo hace un gobierno de clase. Te orientas hacia la clase Y social. por eso ¿verdad? es el castigo, por ese dato es el castigo, ¿no? Claro, exactamente, por eso a Cristina la mete en presa, porque efectivamente el capitalismo no puede tolerar que haya un freno respecto a la insaciabilidad que lo determina y que lo sostiene permanentemente. Y luego la última cosa que quiero decir es esta, un minuto me va a tomar. Dale. En el momento de crisis, la clase media se distrae de la emancipación. ¿Y dónde busca la salvación? En el campo opuesto, en el campo de la reacción, en el fascismo. Y si queremos salir de este desastre, si la emancipación quiere salir de este desastre, nuestra tarea es organizar un momento cuquista, o sea, un momento donde el peronismo pueda abrirse hacia el campo de las izquierdas. Y la fuerza elemental, la fuerza sagrada que puede organizar ese momento cuquista son la gran mayoría trabajadoras. Ahora, para hacerlo, me parece que nos falta organizar todavía una herramienta política que no tenemos.
Perdón. Sí, tal vez habría que juntar a los trabajadores con los desocupados, ¿no? Porque venimos mal del trabajo, venimos mal con los trabajadores, con el número de trabajadores también. Jorge, ¿querías redondear algo? No, no, la verdad que disfruto mucho simplemente agradecerle realmente este momento que me hace pensar, tomo algunas notas, porque la verdad es que me dan ideas para seguir pensando y compartiendo, así que solo agradecer hoy. Bueno, gracias, chicos, nos encantó. A ustedes, abrazo Gracias. enorme, Hasta buenas dentro de noches. 15 días. Fuerte Adiós, abrazo. Chao, Chao, adiós, chao. chao. Carlos. Chao, chao.